¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que excelente. Bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a estar viendo un tema súper importante y que yo, de hecho, creo que los tengo cansados con esto, que es el mecanismo único. Pero sí, justamente lo repito muchísimo porque es realmente una de las partes más importantes para poder hacer funcionar lo que viene siendo esta estrategia de venta directa, que es por la cual ustedes están dentro de esta mentoría. El mecanismo único forma parte del 80-20, de eso que justamente hace que funcione nuestra oferta. Y bueno, la idea de esta lección es poder indicar cuáles son los puntos clave a tener en cuenta, cuáles son las características que tiene un buen mecanismo único, qué funciones debe cumplir y también explicar para alguien que no sabe absolutamente nada, que está escuchando por primera vez este término, qué es justamente un mecanismo único, como tenemos ahí en pantalla la pregunta, que es justamente lo primero que vamos a hacer, explicar qué es un mecanismo. En palabras muy sencillas, saliendo de todo lo que viene siendo una terminología complicada, el mecanismo único básicamente es una manera distinta de poder llevar a la persona, en este caso nuestro cliente, del punto A al punto B, de poder ayudarle a resolver ese problema que tiene. Mecanismo único, como bien dice su nombre, hay que diferenciar el hecho de tener un mecanismo a tener un mecanismo único. Tener un mecanismo es algo muy simple, porque de hecho si nosotros nos ponemos a analizar unas cuantas ofertas por ahí corriendo en el mercado, vamos a poder encontrarnos con muchas ofertas que tienen un mecanismo, pero que no son únicos. La diferencia del mecanismo único es que solamente vos estás entregándole esa forma de solucionar el problema, nadie más. Para tener un mecanismo muy sencillo, porque uno puede decir, ok, sigue esta rutina de 3 pasos para poder eliminar tu grasa abdominal, por ejemplo. ¿Cuántas personas hay diciendo lo mismo de sigue esta rutina o esta serie de 3 pasos, por ejemplo? Hay un montón. Si ustedes se ponen a buscar en ese nicho o en cualquier otro, van a encontrar un montón. ¿Es un mecanismo? Sí, pero no es único. ¿Por qué no es único? Porque ya lo tiene mucha gente. Ya muchas personas entregan esa misma solución. Entonces ya no nos diferenciamos. El mecanismo único, para que sea único justamente como dice su nombre, solamente nosotros tenemos que entregar esa forma de resolver ese problema. Ahí es cuando nosotros logramos diferenciarnos de la competencia y eliminamos directamente toda esa competencia para que la persona, si quiere obtener ese resultado final, tenga que comprarnos sí o sí a nosotros, a nadie más. Por eso es que es muy importante poder introducir correctamente un mecanismo único en lo que viene siendo nuestro mensaje de venta, nuestra carta de venta, ya sea una TSL o un BSL. Quiero que se queden con esta frase, puse acá en pantalla, de que si fallas en tu mecanismo único, todo fallará. Y es así. Si nosotros no introducimos correctamente nuestro mecanismo en nuestra oferta, lo más probable en un 99% de las veces es que esa oferta no va a funcionar, va a fallar. Justamente lo que vamos a ver a continuación es lo que a nosotros nos va a poder permitir poder equivocarnos menos, porque de que no vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Sí, nadie es perfecto, todos fallamos, por más que tengamos un montón de experiencia, podemos llegar a equivocarnos, pero los criterios que vamos a ver ahora enseguida en los siguientes minutos, es lo que a nosotros nos va a poder permitir fallar lo menos posible, ¿ok? O si nos equivocamos, equivocarnos rápido, darnos cuenta y poder solucionar esos fallos, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son las funciones del mecanismo único? La primera función es llamar la atención. Nosotros tenemos que introducir un mecanismo el cual sea llamativo. Que la persona cuando vea la publicidad, desde el momento en que ve el anuncio, y ya le llame la atención eso que está viendo, que sea algo que nunca haya escuchado, que le genera esa curiosidad por saber más. Y justamente vamos a apalancarnos de esos deseos, de esos problemas, de esos dolores, para poder enganchar a la persona, traerlo hacia nosotros y que encima con un mecanismo único llamemos aún más la atención para que esa persona se convierta en un lead y que se quede viendo el resto de nuestro anuncio primero que nada y luego obviamente nuestra página de venta, nuestro BCL, etcétera, todo el embudo básicamente. Entonces esa es la primera función, llamar la atención. Luego también demostrar y respaldar la promesa, esa es la otra función. Con nosotros con nuestro mecanismo tenemos que lograr que la promesa se vea fundamentada. Nuestro mecanismo básicamente lo que hace es, dentro del BCL, ya estoy hablando en este caso, poder respaldar a nuestra promesa, explicar de por qué nuestra promesa funciona. Entonces, dentro de nuestro BCL vamos a tener que tomarnos unos minutos para poder justamente explicar cómo es que ese mecanismo se lleva a cabo y de por qué hace que nuestra promesa funcione. ¿Ok? Entonces, eso también es súper importante dentro de las funciones de nuestro mecanismo.
Y por último es canalizar el deseo del mercado, es decir, muy relacionado a los principios básicos temporales que vieron en uno de los módulos anteriores. Vamos a tomar deseos que ya existen, que recuerden que no se pueden ni crear deseos ni tampoco eliminar deseos, simplemente los deseos existen. Y nosotros lo que hacemos es canalizar esos deseos hacia nuestra oferta para luego poder convencer a las personas de que nos compren. ¿Ok? Entonces también ese es otro tema súper importante que siempre quiero que recuerden, ¿ok? Siempre tomar esos deseos, ¿sí? Esos dolores también, obviamente, todo eso, poder canalizarlo hacia nuestra oferta para que vamos a apalancarnos de ello y vender más. El mecanismo único se divide en dos partes, mecanismo único del problema y mecanismo único de la solución. ¿Cuáles son las diferencias o qué es cada uno, mejor dicho? El mecanismo único del problema es básicamente el que se encarga de poder explicarle a la persona el por qué todas las cosas que intentó antes, todas las soluciones que intentó, no le funcionaron, el por qué eso no funcionó. Ese es básicamente el objetivo que tiene el mecanismo único del problema. Explicarle a la persona por qué todo lo que hizo antes no funcionó, de manera lógica, que la persona justamente pueda identificarse con eso, porque es muy importante que se pueda identificar. Si la persona no se identifica con nuestro mensaje de ventas, luego también es muy complicado que termine comprándonos. Hay que fundamentar todo eso, a veces incluso con fundamentos científicos, de por qué eso no le funcionó antes, ¿sí? Pero ahí es donde entra el mecanismo único de la solución para volver a toda esa creencia a la persona, o sea, para hacer que la persona crea en nosotros y devolverle la fe, por así decirlo, en poder resolver ese problema, es donde entra el mecanismo único de la solución, que es básicamente, que tiene el objetivo, o tiene la función de poder explicarle qué es ese 1% que le faltó a la persona realizar para poder llegar a esa solución, justamente como dice su nombre, para poder llegar del punto A al punto B, para poder resolver ese problema en ese caso. Entonces, esas son, digamos, las dos partes que tiene el mecanismo único. Entonces, básicamente, esa sería la subdivisión del mecanismo único. Recordemos, por favor, que el mecanismo único debe ser muy fácil de entender. Nosotros tenemos que hacernos a la idea de que todas las personas que están viendo nuestra carta de venta, nuestro mensaje de ventas, es tonta, por así decirlo. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, es decir, tenemos que hablar como si nos estuviéramos dirigiendo a un niño. Algo que tiene que ser muy fácil de comprender para que la gente pueda identificarse con ello y que justamente pueda entender, porque la gente no compra algo que no entiende. Entonces tenemos que eliminar todas esas palabras complicadas que a veces queremos utilizar. A veces pecamos de querer parecer muy técnicos para poder demostrar sabiduría, pero eso muchas veces está demostrado que a la hora de vender no sirve. Para mostrarnos como autoridad muchas veces eso no sirve porque poca gente va a poder comprender con tecnicismo lo que queremos explicar. Entonces, tenemos que hablar o explicar las cosas como si fuera un niño o a una persona tonta, ¿sí? Obviamente sin ofender, esto lo estoy diciendo. Explicar todo con peras y manzanas, como se dice, ¿no? Luego también, ponerle un nombre raro o diferente a tu producto no es tener un mecanismo único. Esto también es como una advertencia, una observación que quiero hacer, porque mucha gente cree que por llamarle a su producto método X, por ejemplo, que esa palabra método es muy, muy utilizada dentro de Hotmart principalmente, mucha gente cree que por tener un nombre raro ya piensan que tiene un mecanismo y no es así. ¿Ok? Muy importante eso, quiero que tengan presente. Y ya por último, también me gustaría complementar con algo que ya vimos en uno de los módulos anteriores de lo que mencionaba, la misma lección que antes dije, que es la de principios básicos atemporales. Debes analizar de qué está hablando el mercado, es decir, en qué creen, y crear un mecanismo que se base en esa creencia. Esto justamente ya lo hablamos en una lección anterior y es básicamente tomar estas creencias, al igual que tomamos los deseos de las personas, tomar estas creencias y basarnos en esas creencias para crear nuestro mecanismo. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo muy, muy simple. Si el mercado cree que la única forma de perder peso es tomando un líquido a la mañana al levantarse, va a ser muy complicado que nosotros podamos luego llegar a esa misma gente y decirle que no, que eso no es así. Tomar un líquido tal la mañana no es así. Para poder llegar a ese resultado que vos estás buscando, tenés que hacer esto otro. Eso es muy difícil de poder hacerlo funcionar, porque todo el mercado está creyendo en una cosa. Si nosotros llegamos y le decimos que no es así, van a tratarnos como locos, ¿sí? Entonces tenemos que canalizar justamente, así como canalizamos los deseos, también canalizar esas creencias. De esa manera poder hacer que las personas también se sientan identificadas con el mecanismo, que sí, es diferente a todo lo que se está viendo en el mercado de todas las otras ofertas, es distinto a eso, pero no
es una creencia diferente a la que ya están acostumbradas a creer. Entonces, eso también es otra cuestión que es muy importante que quiero que lo tengan en cuenta. Y en base a todas estas cosas que estuvimos hablando, que no son muchas, pero tampoco son pocas, podemos nosotros crear un mecanismo fuerte, un mecanismo sólido, para que de esta forma la gente pueda convencerse de comprar nuestra oferta. Espero que estos términos y todo esto que estuvimos hablando les haya quedado claro. Si no, lo ideal es que puedan rever esta clase y si aún les siguen quedando dudas, que puedan comentarlo en la sección de abajo de comentarios. Así les puedo responder y dejarle más claro todo esto, ¿ok? Así que nada, nos vemos en la siguiente lección. Chau, chau.